El día de hoy tenemos como ponente a la profesora Mónica Saima Escano, es profesora de MAC. Va a exponer reducción de almacenamiento en matrices ralas, que para darles un breve resumen, cuando nosotros tenemos matrices pues de gran tamaño y las queremos almacenar en una computadora, se necesita de un proceso como muy largo. Entonces, para esto nosotros utilizamos las matrices ralas para pues reducir el almacenamiento. Y pues también les recuerdo que si tienen preguntas, las pueden dirigir a Denise, al profesor Loyola, o a mí por el chat para no interrumpir a la profesora. Y al final de la sesión, o si es alguna duda muy importante, pues nosotros le comentamos a la profesora Mónica. Entonces, también por favor tengan sus micrófonos apagados y sus cámaras para no interferir con la presentación. Y si gusta comenzar, profesora. Sí, gracias, Abigail. Bueno, la charla del día de hoy se titula Reducción de almacenamiento en matrices ralas. Entonces, vamos a ver la organización de la plática primero, antes que nada. Primero vamos a hablar sobre la naturaleza de un problema X igual con B. Luego vamos a exponer el problema modelo. Luego, qué son los esquemas de diferencias, el esquema de la matriz por bloques y algunos métodos de solución para resolver un problema en específico que vamos a presentar ahorita. Básicamente nos va a interesar saber cómo podemos transformar un problema para que el almacenamiento en una matriz sea más eficiente. Entonces, iniciamos. Entonces, la definición del problema sería la siguiente. Se desea resolver de forma eficiente un problema que tenga en su estructura de solución de matriz Rala, par matrix, a partir de su almacenamiento y método de solución. Aquí podemos observar tres problemas diferentes. Este es para que vean el tipo de matrices que se pueden generar o que se obtienen en algunos problemas. Este lo vemos disperso, muy disperso y con muchos ceros. La parte blanca serían todos los ceros. Este otro problema es con una discretización de elemento finito, el resultado de cómo queda la matriz ya después de hacer la discretización. Y por último, vemos otro problema. Vean, este está muy singular porque primero tienen un recuadro donde pueden ver las bandas que se generan en la matriz y luego tienen una submatriz donde tiene otra estructura. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos resolviendo un problema, el que sea, no se nos llene la matriz, porque si no, entonces se va a volver más lento un proceso de solución. Entonces, aquí les voy a presentar algunos ejemplos de problemas que ustedes pueden encontrarse en la vida real. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz del marco de un asiento o de un automóvil, ahí lo tienen, lo están visualizando en la pantalla, y cuando nosotros procedemos a la discretización del problema, entonces la matriz rala que se genera es la que está la que se presenta aquí. Y aquí tenemos alguna información de esa matriz. ¿Cuántas columnas tiene? Son 30.237. Número de columnas, 30.237. Es una matriz cuadrada. Y elementos diferentes de ceros, pues son muchos los que tienen. Observen cuántos tiene. Son 14.000 y algo, ¿no? Entonces, ese sería un primer ejemplo para que lo observen, cuál es la estructura de ese problema. Y vamos a ver otro segundo ejemplo, que sería este. Este es el ADN en las electroforesis, cómo lo puedes modelar y cuál sería su matriz resultante cuando yo quiero resolver el problema que yo esté estudiando, ¿no? Entonces, tiene esta estructura. Entonces, es bien importante que cuando yo estoy resolviendo un problema, tenga una estructura determinada. Y a partir de eso, yo voy a poder resolver mi problema de ciertas maneras. Entonces, son un par de ejemplos. Ahora, nuestro problema es como todos los problemas, tiene una naturaleza AX igual con B, como las que ustedes resuelven en sistemas pequeños, son muy sencillos. Nuestro problema va a ser de ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver la ecuación de convección-difusión.
Es un caso particular de la de Navier-Stokes. Bueno, es una transformación de la de Navier-Stokes, la que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí pongo dos tipos de problemas para ecuaciones diferenciales. Los hay elípticos, podría ser una ecuación de Poisson, que es fácil de resolver, y que tiene una matriz definida positiva y simétrica. Se ve muy pequeño, pero sí es simétrica. Y bueno, ese problema se puede resolver con gradiente conjugado o bien con un método multigrid, ¿sí? Ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso. Y también tenemos otro tipo de ecuaciones en ecuaciones diferenciales, que son las que tienen componentes no elípticos. Tal es el caso de la de convección-difusión, las de Navier-Stokes, en estado estable, incomprensible y que son difíciles de resolver. Para Navier-Stokes hay muchos tipos para casos particulares y no hay una solución generalizada. Ese es el problema con esa ecuación. Y entonces, ese tipo de problemas generalmente en una matriz que son no simétricas, no definidas positivas. Entonces se vuelven un poco complicado en su solución. Para ello se tienen algunos métodos iterativos que divergen o se pueden resolver eficientemente también con métodos multigrid o con técnicas de aceleración, ¿sí? Y con métodos multinivel. Pasamos a la siguiente. Y entonces vamos primero a plantear nuestro problema, que es una ecuación de convección-difusión definida por esta ecuación. Aquí la tenemos. Y donde P y Q son funciones de X y Y en un dominio convexo omega, ¿sí? Y sea P igual a esto. Entonces, el problema, modelo también va a tener, como es un problema de física, vamos a depender de un parámetro que sería el número de Reynolds, y en este caso va a ser menor o igual a 1 para esta ecuación de convección y difusión. H va a ser el tamaño de la malla, las direcciones X y Y. Eso es importante, el tamaño de la malla que vamos a generar. Entonces, si nosotros utilizamos un esquema de diferencias, ¿sí? El que sea, por ejemplo, aquí tenemos una aproximación de diferencias centradas con 5 puntos, que es de la ecuación de convección en el punto XY va a estar dada por esta ecuación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Para nuestro problema, un esquema de 5 puntos no nos va a alcanzar. Entonces, vamos a tener que utilizar un esquema de 9 puntos. Esto es lo que nos va a interesar. Un esquema de diferencias centradas, pero de 9 puntos, para que nosotros, cuando se lo aplicamos a nuestra ecuación, podamos obtener cierta estructura de problema. Entonces, aquí les presento la estructura de, bueno, la aproximación en 9 puntos. Aquí también están las fuentes y bueno, y va a tener un error de truncamiento de OH a la cuarta. Entonces, es bueno el método y para la discretización. Entonces, cuando nosotros, después de haber hecho la discretización con las ecuaciones que acabo de presentar, vamos a obtener a lo que se llama una molécula computacional que está definida con estos coeficientes, ¿sí? Entonces, la estructura de la matriz por bloques va a estar asociada, vamos a ver que tenemos una diagonal principal y luego dos diagonales que son bandas, ¿no? Y entonces va a ser una tridiagonal. Más adelante vamos a ver esa estructura. Ahorita nada más quiero que vean cómo es la molécula computacional y esa es la que se aplica a toda la estructura. Entonces, vamos a iniciar con un primer método que nos puede ayudar a resolver este tipo de problemas, y ese es un método multigrid geométrico. Los métodos multigrid es una familia que resuelve problemas discretos definidos en varias mallas. El primer método multigrid fue introducido por Fedorenko en 1961 y la eficiencia actual fue inducida en los trabajos de Bram en 1973 y aplicada en diferentes problemas. En 1976, independientemente a estos desarrollos, Hambush, que es el que tenemos aquí en la foto,
introduce los métodos multigrid y le dio mucho auge a ese tipo de métodos desde 1976, los trabajó mucho hasta el año 2000 aproximadamente. Entonces, ¿qué ventajas tengo yo de utilizar un método multigrid geométrico para resolver una ecuación diferencial de Dios? Bueno, tiene varias ventajas. Una sería que los requerimientos de almacenamiento son pocos, la complejidad numérica y la convergencia. Pero, por ejemplo, para el método multigrid geométrico, cuando se utiliza, cuando se hace la discretización y se adapta el método, solo sirve para ese problema que se está estudiando. Ese es un problema. Que si tú lo puedes implementar, perfecto para tu problema, pero luego no lo puedes adaptar fácilmente a otro tipo de problemas por el tipo de condiciones de frontera y por el tipo de problemas. Entonces, ¿es eficiente? Sí, si solo es para tu problema. ¿Y cómo funciona un multigrid? Es muy sencillo, se resuelve un situaciones, se calcula el residual, porque va a ser un método iterativo, entonces calculamos el residual, hacemos una interpolación sobre el residual y luego hacemos un suavizamiento que se llama para resolver el sistema con el error. Y vuelvo a regresar, vuelvo a interpolar y encuentro la solución, ¿sí? Como es iterativo, acuérdense que va a ser U igual a U al paso anterior más el error que se está calculando o que se está corrigiendo. Más o menos opera así. Si ya alguien llevó métodos numéricos o análisis numérico, entonces le será más fácil saber de este tipo de problemas y si no, no sería tan necesario por el momento. Entonces, ese tipo de método lo que hace es pasar de una malla fina a una malla gruesa, ¿sí? Sobre esta malla fina hace la solución y va refinando aquí, ¿no? Pasa la restricción, que era lo que veíamos en el diagrama, y después regresa a la interpolación. Y se hace un proceso recursivo, ¿sí? Se hace una relajación de suavizamiento con cualquier método de relajación que ustedes conozcan, se puede utilizar y se vuelve a generalizar. Es decir, este proceso que presentábamos se puede hacer iterativo, se puede hacer en una primera iteración, en una segunda, en una tercera y así sucesivamente hasta que obtenga la solución. Ese esquema es el que se llama B. Ahora, aquí les presento tres esquemas diferentes. Este es el que estábamos observando, el B. Hay uno que se llama F ciclo, que hace más o menos esto, ¿sí? Y uno W ciclo, que parece una W. Entonces, todos son diferentes, es lo que les digo. Para el multigrid algebraico, el problema es cuando tú construyes incluso no solo la ecuación, sino el método, va a ser diferente. Eso es lo que lo hace complicado, porque no lo podrían aplicar en algún problema, en muchos problemas a la vez. Ahora, ¿cómo se aplica el multigrid ciclo en mallas gruesas para amortiguar los componentes en el error? Fíjense. Tenemos una malla fina, la suavizamos y el problema va a tener esta estructura, se va a suavizar un poco. Después regresamos, aplicamos el B-ciclo y en la primera malla gruesa vamos a ir suavizando la solución y así cada vez que se haga la iteración. Entonces eso es bastante bueno porque nos va a acelerar la convergencia en la solución de un problema. Ahora, otro método que puede servir para resolver el tipo de ecuación que les presenté puede ser el multigrid algebraico. ¿Qué características tiene el multigrid algebraico? Bueno, que ya vas a poder formar un sistema X igual a B, ese es uno, pero el proceso de solución es similar. Vamos a tener operadores de restricción y de interpolación, un operador construido en una malla gruesa. Se puede construir con dos métodos usando la fórmula de Galerkin, que esa es la que se utiliza generalmente en elemento finito, es muy parecido, y discretizando la ecuación en una malla. El multigrid algebraico es un opuesto al multigrid geométrico y la relajación siempre es fija, ¿no? A la hora de hacer la solución. Puedes aplicar Gauss-Seidel y se escogen las mallas gruesas y se define la interpolación en la malla gruesa. En esto no se ve mucho el almacenamiento en la solución, aunque en el algebraico sí,
cómo se guarda la información. Entonces, en el algebraico, rápidamente, hay dos fases. Una fase de inicio, se seleccionan las mallas gruesas, se define la interpolación, la restricción y los operadores de la malla gruesa. Y en la fase de solución se hacen operaciones estándar del multigrid ciclo y del W ciclo, para que vean cómo se hacen esos. Ahora, esos serían unos primeros métodos. ¿Por qué? Porque ese problema, el que les voy a presentar al final, también los trabajé con esos métodos para ver el comportamiento y no avanzaba mucho la solución. Entonces, en ese estudio de problema, algo muy importante va a ser la numeración para hacer la discretización. Podemos hacer una discretización o numeración estándar, que es natural, numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, para hacer la discretización de ecuaciones. Esa sería una primera opción. O bien, y bueno, cuando yo hago una discretización de ese tipo, puedo obtener matrices de este estilo, que son por bloques, que son banda y que además son tridiagonales, ¿no? Este es el bloque B, tiene más o menos esta estructura, y la diagonal son las identidades, ¿sí? Entonces, si hago una numeración estándar desde ahí, pues ya voy viendo cómo va siendo mi alma de matriz. Ahora, hay otra numeración que ustedes pueden utilizar, que es la numeración rojinegra, que es un punto negro y uno rojo. Aquí la presentación se volvió azul y blanca, pero es rojinegra, ¿no? Es un y uno. Y la numeración también va salteada. Los rojos se hace una primera numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabas con todos los nodos y vuelves a regresar con los blancos. Aquí acabamos en el 25 y el 26 son los blancos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo esté haciendo mi discretización, mi matriz va a tener otra estructura totalmente diferente a la que yo obtuve en una numeración normal. Entonces, ahora me queda una matriz, ¿sí?, que sea por bloques, en especial son 4 bloques, un bloque D, uno F, uno E y uno C. Entonces, el D tiene esta forma, el F tiene esta forma y el B tiene esta forma, donde D y C son iguales y E es igual a F transpuesta, ¿no? Entonces, ya que tengo ese tipo de matrices, puedo trabajar con bloques. Entonces voy a pasar a la siguiente. ¿Y qué me va a dar o qué ventajas voy a tener un sistema de ecuaciones que sea por bloques? Pues algo muy sencillo, que puedo aplicar eliminación gaussiana, la eliminación gaussiana por bloques, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi matriz, resuelvo mi sistema, aquí ya lo tengo planteado, y voy despejando las variables, así de sencillo, así como ustedes lo hacen por ejemplo, Gauss-Jordan particionado, los que ya llevaron métodos numéricos lo pueden hacer, ¿no? Y entonces van despejando las variables con los bloques, ¿sí?, hasta despejar la variable y después vas a formar un siguiente, un siguiente sistema, ¿sí?, A2, a partir de algún bloque, ¿sí?, que tengamos y vamos a poder resolver ese problema, ¿no? Entonces, primero es eso. El que yo tengo una numeración rojinegra me da un sistema que es por bloques y a partir de eso yo puedo resolver con un método sencillo, ¿sí? Entonces, pasar de una matriz sparse a otra matriz por bloques en donde estén, por un lado, las variables de la malla gruesa y por otro, los de la malla fina. Pues sí, ¿cómo? Con conjuntos máximos independientes. Entonces, eso va a querer decir que nuestra información, la que esté en estudio, la podemos separar con ciertas características, ¿no? Entonces, son conjuntos en donde las variables no están acopladas por una ecuación. A partir de esa idea se construyen bloques de conjuntos independientes, aunque las variables no estén acopladas con las variables de otros bloques. Generalmente se construyen con heurísticas y pueden utilizar
algoritmos como el de Grady, el que algunos ya deben de conocer, o multicolorido. El de Grady son de la familia de los algoritmos voraces, hay varios, no solo ese. Entonces, dependiendo el que ustedes estén utilizando, ese es el que va a ser más eficiente. Entonces, aquí voy a definir que tengo una permutación, ¿sí? Una matriz de permutación, ¿sí? Transpuesta por A por P y me va a dar esta matriz por bloques, que es la que yo estoy interesada en resolver, ¿sí? Entonces voy combinando la matriz y voy a construir un proceso, ¿sí? Por bloques, de tal manera que le voy a bajar la dimensión a mi matriz para hacer la solución. Es decir, al final, me voy a adelantar un poquito, pero al final, cuando les presente los resultados, van a ver como una matriz que es de 2.400 elementos, solo va a necesitar aproximadamente 300 para ir obteniendo la solución. Eso va a ser bastante importante. Entonces, aquí voy a tener mi primer sistema, hago mi primer solución y voy a tener una nueva matriz A1. Y en esa matriz A1 va a ser de dimensión más pequeña que va a ser mi matriz inicial. Y después voy a volver a hacer otra iteración para resolver mi sistema y le voy a volver a bajar la dimensión a esa matriz y así sucesivamente hasta que me quede un bloque pequeño y que ya no va a ser tan sparse como el inicial, porque no olviden que estamos partiendo de que es una matriz que es sparse, donde sus elementos son mayores en la mayoría son ceros y son pocos números. Entonces, por ejemplo, si yo aplico eliminación gaussiana a manita, ustedes saben que la matriz se va a llenar así. O sea, si yo tenía esta matriz que era sparse y yo le aplico una eliminación gaussiana, a veces se me llena toda la matriz de números. Entonces, eso me causa un conflicto cuando va creciendo una matriz y yo estoy haciendo un proceso de solución. Y, por ejemplo, si yo obtengo un proceso donde me quede una matriz que sea muy parecida a la inicial, pues entonces yo voy a tener un algoritmo o voy a generar un algoritmo que sea más eficiente para la solución de mi problema. Entonces, por eso es. Entonces, multinivel gráficamente es un proceso recursivo, ¿sí? Empezamos en un nivel, vamos bajando de dimensión la matriz para hacer una primera solución y así sucesivamente hasta aquí. Y cuando estoy en el nivel más bajo, yo vuelvo a recuperar la solución, como si ustedes están sustituyendo sus variables en un sistema muy pequeño, ¿no? Obtengo mi primer valor de X y luego mi segundo valor ya sea que sea Y así sucesivamente hasta que obtengo mi última solución. Pero esto se va a hacer, esta solución va a ir acompañada de un precondicionador. Un precondicionador no es otra cosa que, que un algoritmo que me va a permitir acelerar la solución. Solo eso, nada más. Puede ser una interpolación, puede ser otra. Hay muchos métodos que pueden utilizar como precondicionadores. Entonces, ¿qué ventajas voy a tener yo si utilizo un método multinivel? Pues es posible construir un operador multinivel en todos los niveles, excepto en el más grueso, es decir, en el primero. Es un método que es puramente algebraico, es decir, solo se necesita la información de la matriz A y no necesita de alguna malla para construir los operadores de interpolación y prolongación, como los multigrid. Por eso les digo, primero yo cuando solucioné este problema, estuve utilizando esos métodos y tenían sus detalles, ¿no? Entonces, por eso decidí trabajar con un método multinivel y computacionalmente es muy eficiente un método multinivel. Entonces, hasta ahora que hemos visto en resumen, bueno, vimos multigrid geométrico, multigrid algebraico y multinivel. Vamos a hablar un poquito de multieliminación. Entonces, vamos a considerar un paso de reducción exacta de la matriz A a J, la matriz obtenida en el 10º paso de reducción.
¿sí? Si se considera que en un conjunto de orden independiente se aplica, ¿sí?, a J y la matriz se permuta de la siguiente manera, donde DJ es una matriz diagonal. Si ahora se eliminan las variables de los conjuntos independientes, se va a poder formar la matriz reducida, ¿sí? Entonces vamos a ir, ¿no? Entonces a J, tengo a J más 1, y mi resultado en AJ más 1 va a ser este. Vamos a tener un esquema de este tipo, ¿no? Para conjuntos máximos independientes, aquí les puse una gráfica, ¿no? Los conjuntos máximos independientes tal cual son los que se estudian en gráficas, y lo que hacen son poder separar información. Tanto los azules sería cierto conjunto con cierta información y los negros con cierta información. Entonces, lo que hace este método es buscar esos conjuntos para que sea más rápida también la solución. Ahora, entonces, un primer método es el hilo, ¿sí? Es una factorización incompleta, ¿sí? A lo mejor en métodos médicos el que pusieron fue hilo, que era una LU incompleta. Y cuando se les da una LU incompleta, bueno, pues se les da cuando sus elementos o tienen una matriz donde no es cuadrada, ¿no? Que es M por N, y entonces no pueden utilizar una LU, sino que necesitan una factorización incompleta. Y aparte, la M es porque es multi-eliminación. Entonces, este sería un primer algoritmo que se puede utilizar, y aquí tenemos más o menos cómo se va haciendo una factorización incompleta. O sea, tiene su matriz original, su vector solución, y cómo van almacenando sus elementos en su proceso de solución, ¿sí? Entonces, vamos a tener esa primera factorización, la ILUM, y a la que a mí me va a interesar es Bilum. Bilum, la idea básica de construcción es exactamente que la ILUM, que es por multieliminación, con la que ahora la matriz diagonal será siempre un bloque, ¿sí? Entonces, a partir de esa, yo voy a poder resolver mi sistema que estaba yo planteando a mi problema de estudio. Entonces, Bilum como resolvedor se construye con bloques de tamaños mayores o iguales a 2, se construye de manera recursiva aplicando procedimientos que ayuden a la construcción de conjuntos independientes y ejecutando la factorización ILU, la incompleta, es decir, calculando complementos de Schur sucesivos para un número determinado de niveles. El último sistema que se obtiene se resuelve por un método iterativo precondicionado o por un método directo, ¿sí? Entonces, iterativos puede ser gradiente conjugado, puede ser de direcciones conjugadas, y directo, pues puede ser a lo mejor el de Jacob. Entonces, la solución del proceso de Bilum consiste en construir bloques con pasos hacia adelante y pasos hacia atrás para resolver un sistema. Bilum como precondicionador, ¿sí? Era lo que les decía, esto va a ser importante. Este proceso el precondicionamiento consiste en transformar el sistema lineal original en otro sistema que tenga la misma solución, pero que sea más difícil de resolver con un método iterativo, ¿no? Entonces, tiene el sistema original de esta forma, X igual con B, y la iteración para resolver el problema, ¿no? Entonces, para resolver el sistema. Y me va a quedar mi iteración de esta forma, donde G es la forma y tenemos la identidad menos M a la menos 1, que es una matriz, ¿sí?, de permutación, por A. Este sistema original puede ser descrito como M a la menos 1 por A es igual a M a la menos 1. Lo que siempre es, en este tipo de sistemas, lo que siempre va a ser difícil es encontrar esta M, ¿sí?, esta M que me ayude a resolver más rápido un sistema y que me acelere la solución. Entonces, para eso voy a tener a Bilum por bloques condicionados, ¿sí? Entonces, asegurar que tengo un resultado de convergencia. Vamos a tener una matriz G cuadrada tal que
la condición sea menor que 1. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que mi condición no sea mayor a 1, porque si no, pues ya ahí mi método no va a funcionar y aunque esté bien bonito, me va a marcar un error. Entonces, Bilum como precondicionador ha sido utilizado en el método de GMRS, el más conocido para el caso de una matriz A no simétrica. GMRS también se utiliza para resolver el método de mínimos cuadrados. Entonces, GMRS por sí solo es un método de residual mínimo generalizado. Fue propuesto en 1986 por SAT, aquí lo tenemos en la foto SAT, trabaja en la Universidad de Minnesota, le pueden escribir, contesta, y él tiene varios, o sea, GMRS fue uno de sus primeros métodos, tiene muchos métodos, pueden entrar a su página y están todos sus códigos, los pueden usar sin problema. Entonces, y vamos a utilizar también como precondicionador el método de subespacios de Krill, para sistemas no simétricos en la enésima iteración del método GMRS en la solución del problema de mínimos. Como decía, aquí tenemos una foto de Krylov, es un marino ruso, fue un marino ruso que se dedicaba a las matemáticas, creo que también era físico, y método de subespacios de Krylov, que su característica principal es que haces el producto de una matriz por un vector, ¿sí? La matriz la vas elevando la potencia y vas haciendo la multiplicación por un vector, y entonces, ¿eso qué pasa? Bueno, pues que el almacenamiento se va haciendo vectorial, entonces ya no vas cargando la matriz en la solución. Eso es lo bonito de este tipo de métodos, porque no necesitas muchos recursos, dependiendo del problema de estudio. En el caso de GMRS para métodos iterativos no simétricos, existen 3 opciones de aplicar el precondicionamiento. Puede ser el precondicionamiento izquierdo, eso quiere decir que aquí va m a la menos 1, o el precondicionamiento derecho, que lo usamos de este lado, ¿sí? Eso. O ambos, m, que puede ser el LU. Es flexible, permite que el precondicionador cambie en cada iteración. Pues por ahí tiene un libro SAT de todo GMRS y cómo se utiliza y qué es. Entonces, lo que vamos a pasar ahorita es ver Bilum como precondicionador. ¿Qué hace Bilum como precondicionador? Lo que hace o se hace es tenemos una matriz A0, vamos a una matriz A1 y precondicionamos, ¿no? Y llegamos a una matriz A1, vamos haciendo la construcción, luego una matriz A2 y así hasta la N, y vamos construyendo las M's, ¿no? Las podemos tener por aquí, y vamos de regreso, similar a lo que hacíamos en Y. O sea, hay una construcción, hay una formación y hay un precondicionamiento. Eso es lo que a mí me va a importar. Entonces, para resolver el sistema que seguimos sería el siguiente. Vamos a leer los datos, se construye el lado derecho, la condición inicial, se construye el precondicionador, vamos a utilizar GMRs más precondicionador, que en este caso son los espacios de Krylov. Precondicionamos como resolvedor, hacemos una sustitución hacia adelante con GMRS y luego una sustitución y resolvemos el problema. Entonces, aquí viene el ejemplo. Ese es el que es importante y es el que les quería. Cuando tú haces la discretización de 9 puntos de la ecuación de convección, la discretización me da una matriz de esta forma, que parece que es tridiagonal y sin problemas, pero no. O sea, si nosotros tuviéramos una lupa, vamos a ver que realmente no es tridiagonal esa matriz. Ese es el problema. Entonces, vemos que la dimensión es de 2500 por 2500 con 21.000 elementos, 21.904 elementos diferentes de ceros, que son los que están sobre la diagonal, que son en azul. Esa salida se puede hacer en MATLAB, entonces MATLAB tiene un toolbox para dibujar matrices espars. Ese no es tan complicado. Ahora, cuando yo ya tengo mi primer problema, ¿sí?
de 2500 es el que estamos visualizando aquí, 2500. Estos son mis bloques, el A, el B, el C y el D que teníamos. Entonces, hago una primera solución de mi sistema, ¿sí? Agarro, resuelvo mi primera solución y obtengo una primera solución. Y para la siguiente iteración voy a necesitar solo este bloque para obtener otra solución, que sería O sea, de una matriz de 2500 saco un subbloque que es de 1410, ¿sí? Que sería este bloque, ¿sí? Y vuelvo a hacer otra vez, vuelvo a localizar una matriz A, una matriz B, una matriz C y una matriz D. Y después vuelvo a tomar este otro bloque, es lo que está haciendo mi método. Toma este bloque, que ahora es ese de 1070 elementos. Va lento, ¿no? O sea, porque el primero casi es la mitad de elementos, pero ya en el segundo ya se va atorando un poquito y entonces obtengo este sistema cuando hago la solución. Y vuelvo a tomar esta submatriz. Siempre se toma esa. ¿Por qué? Porque luego necesitamos esa para regresar a la solución. Entonces vean que ya no es tan tridiagonal la matriz, que ya tiene más elementos diferentes de ceros, ¿sí? Y entonces se va complicando más el problema. Hago la solución sobre esta submatriz y obtengo esta, ¿sí? Y así sucesivamente. Así me voy. Entonces en la primera tenemos 2500, en la segunda 1400 elementos diferentes de cero, en la tercera 1070 elementos diferentes de cero, en la cuarta 895, en la quinta 760 y en la siguiente 660. Y entonces aquí tengo la dimensión que es 290 y 530 y así le voy bajando. Lo mínimo que puedo tener en elementos son 360 elementos, estos de aquí. Pero vean cómo fue la estructura. Los 360 elementos, bueno, la dimensión es de 300 por 360. Tenemos 17,936. Ese sería un problema si yo tuviera, o sea, se vuelve a convertir en un problema difícil de resolver. Si el sparse es difícil, el que no tiene una estructura sparse es más difícil, sobre todo en ecuaciones diferenciales. Entonces me regreso a la otra para que vean cómo era la matriz original, cómo va en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto nivel, en el quinto nivel, en el sexto, en el séptimo, en el octavo, en el noveno, en el 11 y en el 12º. Y esta va a ser cuando ya bajó de nivel, cuando les ponía ese esquema que parece una B, entonces ahí es que bajo. Y ahí hago la primera solución, ¿sí? Ahí obtengo una primera solución y en una dimensión de 360 y no en la de 2500. Y después voy hacia atrás, como hacen su eliminación gaussiana. Voy regresando a los bloques y voy obteniendo las soluciones para la ecuación. Entonces, hacer una combinación de método como es el de usar precondicionadores es muy eficiente porque me permite resolver problemas, ¿no? Me permite transformar un problema que es complicado y volverlo un poco más fácil de resolver. Y entonces, bueno, aquí hay no sé, el número de niveles fueron 2, el tamaño del bloque fueron 15, el espacio de Krylov también es de 15, y aquí hay una tolerancia del 0.001, que esa es muy importante. Esa, si ustedes hacen muchos experimentos, es como si tuvieran su laboratorio. Pueden ir haciendo sus experimentos y si su tolerancia no sirve para su método, pues lo corren muchas veces y hacen su prueba estadística y calculan su parámetro, ¿no? Y ya pueden sacar esa tolerancia para que sea más fácil. También les ayuda a, a reducir el tiempo de cómputo. Y, por ejemplo, el nivel de llenado es de 20, ¿sí? Son niveles que tiene. Yo usé un código justo lo adapté a la ecuación y ya después hice un primer experimento
Y bueno, pues ahí el número es difícil decir, bueno, con los números funciona o no, pero cuando ya vemos el esquema que se está formando, entonces dice, sí, sí está caminando y ver la solución, porque además es un problema bastante estudiado, la convección difusa. Particularmente tiene una parte que es la de Poisson y luego la parte de convección y se juntan las dos. Eso también se hace que nos ayude también a resolver con no mucho problema esa ecuación. Entonces, bueno, aquí está parte de la solución. Tiempo de CPU es muy bajo y pues ya sería todo de los que les quería platicar. Entonces, en resumen, pues vemos básicamente un problema de la forma X igual con B. Presentamos un problema modelo, presentamos un esquema de diferencia, un esquema de matriz por bloques que también es muy utilizado. Comparamos algunos métodos, que el multigrid geométrico, no con las soluciones, pero sí en la forma de construcción, el multinivel algebraico, bueno, más bien aquí es multigrid algebraico y el multinivel, y se comparan las soluciones y los resultados numéricos. Aquí el multinivel y el multigrid algebraico son muy parecidos en la solución, pero el multinivel lo que te garantiza es que solo necesitas la matriz. Una vez que tú ya tienes tu discretización, tú ya operas como una matriz cualquiera y puedes aplicar procesos en esa matriz. Eso es lo bueno de un multinivel. Yo creo que eso es de lo más importante. Ahora, conclusiones. El sistema de ecuaciones generados por la ecuación de convección-difusión puede ser resuelto de manera eficiente con un precondicionador sofisticado, como es el de Krylov, como el que se construye en un método multinivel también, y para posteriormente resolver el problema XB con un método como el GMRS. Entonces, es una combinación de todos los métodos, y los vas utilizando, ¿no? O sea, primero aplicas, por ejemplo, puedes aplicar GMRS, aceleras la solución. Es como cuando ustedes hacen un problema muy pequeñito, que les dice su maestro, hagan el de Newton, ¿no? Que es el más sencillo que se me ocurre, en iteración, y puedes dar una aproximación al de Newton. No sé, puede ser el de sección de oro o puede ser cualquier otro método, y sobre de esa primera solución empiezas a iterar. Y igual en este tipo de métodos, tú puedes dar una aproximación que se hace con la parte de la discretización, lo vamos volviendo que la estructura sea de cierta manera para que después cuando se aplique el método sea más fácil. Y bueno, ahora sí, ya eso es lo que les quería presentar, esa es la bibliografía. Hay de los dos, de los métodos multigrid, de los multinivel, y ya sería todo. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y si alguien tiene preguntas, pues ya las podré responder, ¿vale? Sí, justamente le vamos a ir pasando las preguntas que nos mandaron. Sí, claro. La primera es de Saúl Velázquez y dice, ¿qué relación tienen estos métodos con el método del elemento finito? Mira, son diferentes en construcción, porque el de elemento finito está más relacionado con el de métodos pesados. Ahora, cuando utilizas elemento finito, haces la discretización sobre la ecuación. Esa sería la diferencia. Aunque el de elemento finito funciona muy bien, y hay algunas otras variaciones que utilizan elemento finito, pero no tiene ninguna relación directa con ellos, ¿no? O sea, la construcción del método fue ahí, después de estar trabajando, fue la idea. Es más relacionado con los multigrid, lo que les decía, pero no con el de elemento finito. De hecho, hay un código en la Universidad de California que se llama PLTMG, que ese código pues, utiliza algunas cosas de elemento finito para su construcción, pero también es como una combinación entre elemento finito y otro tipo de métodos. De hecho, también hay un código que se puede descargar y se puede utilizar, porque también lo revisé en algún momento. ¿Alguien más preguntas? Tengo otra, de Felipe Iván González Lucas, y pregunta qué tan costoso computacionalmente es el proceso multigrid. Multigrid sí es costoso, porque bueno, depende del problema de estudio, pues puede ser muy costoso, porque multigrid se puede aplicar en problemas de petróleo. Todos estos métodos se pueden
aplicar en problemas de petróleo, de energía eléctrica o de cualquier otro, y ahí en el petróleo son hasta 300,000 variables. Entonces, si necesitas un equipo, pues más o menos grandes para resolver el problema, pero aún así se reducen costos. Digamos, ya no se utiliza eso, la parte de paralelización, que le decían que tienes tus servidores, necesitas un algoritmo que sea paralelizable, lo tienes que implementar y te reduce costos. Lo que tienen de bondades los algoritmos que son matemáticos es justo eso, que muchas veces no necesitas hacer procesos tan complicados porque solito te va haciendo el proceso, así, ¿no? O sea, como resolvedor, aunque pues sí lleva mucho pensar qué es lo que puedes implementar. Sí debes de ser un poco experto para decir, bueno, puedo combinar tal método con para que la solución que yo esté esperando sea la que busco, porque si también no es por combinar, sí hay combinaciones que se pueden hacer, pero hay combinaciones que no podrías hacer en ciertos métodos, ¿no? Digamos que deben de ser de cierta familia y se deben aplicar, pero son muy, muy eficientes. Si le interesa, por ejemplo, este tema, en la página del doctor Satt hay muchos artículos, muchos reportes técnicos, códigos que pueden revisar y ver la eficiencia. Respecto a los multigrid, pues yo creo que los avances de Hambush, eso le pueden servir mucho. Hambush es muy matemático, muy teórico y resuelve muchas ecuaciones difíciles con este método multigrid geométrico. También hay otro, apellido Bramble, bueno, ya creo que ya se retiró porque él era más grande, que trabajaba en el Instituto Weizmann en Israel, que también tenía los desarrollos y modelos para muchos problemas de la física en el método multigrid algebraico, geométrico y algebraico. Y hay algunos otros investigadores en Estados Unidos, Peter Weyseling, que puede ser, se me ocurre ahorita, que también tienen mucho sobre métodos multigrid y pueden ver que son métodos que son muy, muy eficientes. Entonces, ahí hay para buscar, aunque sí son diferentes todos esos. Los multinivel están más relacionados, sí, hay otro grupo por ahí que se dedica a hacer multinivel y de diferente forma a que se presentó, y te da muy buenos resultados. El problema es la matriz, o sea, el problema es resolver la matriz, porque aquí no presento cuál era la ecuación de Navier-Stokes original y cómo se hizo el cambio, ¿no? El cambio a la de convección-difusión, pero bueno, es muy sencillo, ¿no? Haces la parte de Poisson, haces la parte de convección, y eso te da la estructura combinado con la discretización roja y negra, te da esa estructura por bloques y que te garantice que vas bien por la solución. Ese sería un primer experimento. Pero si estudian multigrid, o sea, si la persona que me hizo la pregunta estudia multigrid, son métodos bastante eficientes que se pueden utilizar y con muy, muy buenos resultados, pero el geométrico solo es para el problema que estás modelando. No es tan fácil que lo cambies para otro método. Y de precondicionadores, pues en Stanford yo creo que hay escuelas que tienen muchos precondicionadores. Si se va a la escuela de computación de Stanford, quizá pueda encontrar algunos artículos sobre precondicionadores, si no es que todos. Creo que por ahí yo tengo un artículo donde están todos los precondicionadores, entonces si quiere también se lo puedo pasar o algo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también después Alejandro Armadillo pregunta, ¿en qué proporción podrían generar error estos procesamientos? ¿En qué proporción? Pues mira, el error no crece, lo vuelvo a decir, cuando es un proceso físico, crece de acuerdo al comportamiento de la ecuación de física, más que a la parte del método. ¿Por qué? Porque como no cargas toda la matriz, ¿sí? Aquí uno de los secretos es de que nunca cargas la matriz. O sea, la tienes, pero no la tienes a la vez, ¿no? Porque al ser un método iterativo y al utilizar como precondicionador los subespacios de Krylov, siempre estás trabajando con un vector, siempre. No lo ves, pero realmente lo que estás haciendo, construyendo en la solución,
es una aproximación y esa solución se almacena en un vector. Entonces es muy eficiente, el error no crece muy rápido. El problema es que si tú no escoges el método adecuado para la discretización en específico en una de física, ese sí te puede crecer, ¿no? O sea, si no escoges una discretización adecuada, porque lo pueden hacer por diferencias finitas, lo pueden hacer por diferencias hacia atrás, lo pueden hacer por diferencias centradas, que de esos tipos el de diferencias centradas les va a dar muy buena solución, o el de volúmenes finitos, que también son cubos, ¿no? No son cuadrados, pero son cubos, o el elemento finito, el que me decían. Elemento finito, como ya de entrada, regresando también un poquito a la pregunta primera que me hicieron, el elemento finito que tiene es que cuando tú aplicas elemento finito, haces como un proceso de haces un proceso de minimización, ¿sí? Eso es lo que haces. Y va resolviendo, entonces ya es eficiente desde la construcción. Es de los más eficientes para cualquier tipo de problemas, ¿no? En matemáticas puedes generar mallas y elemento finito, métodos de variable complejas, a veces para ciertas regiones es, por ejemplo, muy eficiente. Entonces, elemento finito es un buen método y no tan complicado, pero lo mismo. Cuando tú haces la discretización es para tu problema, ¿no? La limitación de ese tipo de métodos es que es para tu problema. Ahora, la dificultad para los multinivel es encontrar una matriz y ya. Te olvidas del problema, de las fronteras, de todo, y solo encuentras la solución, ¿sí? No sé, o sea, hay algunos métodos nuevos que no sé si, unos que les dicen libres de frontera para mayas, entonces no sé, eso no los he estudiado, pero pues habría que revisar un poco y a ver si nos sirven también para este tipo de problemas. Acuérdense que cuando ustedes resuelven un problema de ecuaciones diferenciales, sea chiquito o sea grande, van a necesitar una malla para discretizar su problema. Saima, ¿se apagó tu micrófono? Porfa. Sí, se apagó solo porque yo no lo apagué. A ver, ¿ya? Sí. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Entonces, esa sería la respuesta. No sé si alguien tendrá alguna otra pregunta, porque nos quedan 3 minutitos. Entonces, son 3:57. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta de Víctor Hugo Vázquez. Pregunta en qué CAD realizó los métodos de solución y si fueron muy tardados en mostrar las iteraciones. No usé un programa, yo bajé los códigos de SAT y para la discretización también utilicé un código que es público. Entonces, primero hice la discretización, saqué la matriz y después descargué el código de SAT que está en Fortran. Si alguien lo quiere utilizar, lo puede bajar en Fortran. Entonces, en un programa hice la discretización de 9 puntos y después utilicé los códigos de SAT, que son muchas líneas, entonces hay que revisarlo un buen rato. Sobre todo me tardé más en la parte de los parámetros, o sea, esa tolerancia, que yo recuerdo que le pregunté a SAT, pues que cuál me recomendaba, porque no veía mucho, ¿no? O sea, eso. Y me dijo que justo el punto 01, punto 03, punto 02, ¿no? Entonces ya estuve probando con esas, me dijo, esas son las mejores, o necesitaría hacer lo que les digo, su prueba estadística. Y ya para la salida se utilizó el MATLAB para hacer esas salidas. Ya que se tenían las soluciones de cada iteración, se guardaron en un archivo y luego ya con MATLAB puedes hacer esas salidas. Que te digo, si tienes una matriz, puedes sacar la matriz sparse o bueno, esa representación con MATLAB, que sería un software que te permite hacer eso. Pero puedes resolver problemas pequeños porque que les presento es un problema difícil, no es un problema tan sencillo. MATLAB tiene un toolbox de métodos multigrid y de métodos, también es de métodos sparse. GMRS debe de estar por ahí porque GMRS, les digo, es desde el 82, entonces, y aparte de los más utilizados, ¿no? Para métodos iterativos. Pero no es un problema
un programa que yo he utilizado para esas soluciones, sino fue un código más bien que fui modificando y lo fui adaptando a mi problema, y ya cuando los bloques, pues ya tenía una solución, o sea, ya tenía una solución bastante buena, ¿no? Sí, se nota. Y no utiliza muchos recursos. La verdad les digo que la parte, porque aparte no es una matriz que digamos, qué grande. Es grande, sí, pero no es una matriz grande. Con una PC normal lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y pueden buscar, porque creo que esa tiene algunas versiones en MATLAB también que podrían utilizar si las quisieran bajar. Todo lo hace público, o sea, todo lo hace público. Entonces, se meten a la Universidad de California, al Departamento de Computación, ahí lo pueden buscar y ahí están todos sus reportes técnicos y sus programas. Y bueno, es un poco tardado si no eres muy experto en los temas, pero si no, pues más o menos, a lo mejor hay unos temas también. Yo he visto, porque son también rutinas de optimización las que se utilizan. R tiene algunas, ¿sí? Algunas también yo he visto en R, que las jalas como rutinas que podrías usar. Yo creo que este programa, Julia, también debe de tener algunas, y pueden ir haciendo sus experimentos chiquitos con ecuaciones pequeñas y jalar de alguno de estos programas. Ahora, como tales, programas similares que puedan hacer estas soluciones es el que les digo de la Universidad de California, que sí está a la venta, que es el PLTMG, y Fluencode. Fluencode, que es el que utilizan los físicos para, o si ustedes trabajan en algún centro de investigación, Fluencode lo usan bastantes. El PMTLG también lo pueden descargar y también lo pueden utilizar. También se puede descargar de manera gratuita y les dan un toolbox para que ustedes puedan meter su ecuación y puedan resolver. Y entonces, pues creo que ya contesté las preguntas que tenían. ¿Tienen alguna otra? Sí.